Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes, y damos gracias al Señor. Llegamos al martes 22 de julio y damos la gloria al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante cálida en Puerto Rico. Hemos tratado de entrar un poquito más temprano, ya que en otras ocasiones se nos ha hecho un poco difícil la conexión, pero es importante para nosotros poder compartir un mensaje que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero nada tendríamos que decir cuando verdaderamente el Espíritu Santo está en nosotros. Reconocemos que no somos un grupo religioso, tampoco una denominación que simplemente se proyecta diferente. Nosotros sabemos que como iglesia de Jesucristo estamos en la tierra con un propósito, y el propósito es que nosotros podamos llevar el mensaje de arrepentimiento a otras vidas que igual que nosotros tienen que entender que hay que salir del aspecto religioso, porque el aspecto religioso tal vez nos es legado por cultura, tal vez nos es legado por nuestra crianza en el lugar donde nacimos. Probablemente nuestros padres nos trataron de dar lo mejor de ellos y era lo que ellos conocían, pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos entender que en medio de un tiempo postrero necesitamos comprender lo que pasó allí en el Calvario, y lo que pasó en el Calvario es el motivo de nosotros hoy poder dar gracias a Dios por su libertad, por su perdón, por ese nuevo nacimiento que únicamente se da en Él. No es solamente cambiar de un edificio a otro edificio físico, es que tú te conviertas en ese edificio que contiene la presencia del Señor. En esta hermosa mañana sabemos que las redes sociales están llenas de contenido inapropiado. Dios te bendiga, Javier. Buenos días. Perdón, estamos tratando de hacer nuestro devocional en esta mañana, y es nuestro anhelo dejar parte de un mensaje que transforme la vida. Si sabemos que no viene por nosotros, sino que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es la persona que hoy en la tierra, a través de un grupo de personas que han nacido del agua y del Espíritu, tiene que saber que Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Pero en medio de un tiempo postrero hay muchas voces religiosas, mensajes religiosos que probablemente te alejan y te desagradan porque no entiendes la verdad de la palabra, pero la palabra es espíritu y es vida. Por eso es mi oración en esta mañana que mientras te enseñamos la meditación de la palabra, esa enseñanza de la palabra, ella es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te invito a que oremos juntos. Padre, la gloria es tuya. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu favor y por tu gracia en esta hermosa mañana que hemos podido despertar, que tú nos has entregado para adorarte. Espíritu Santo de Dios, gracias porque aún en medio de tantas voces, Padre, aún en medio de tantas circunstancias que nos pueden estar agobiando, Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de tristeza, todo espíritu de confusión y proclamamos libertad. Padre, tú dejaste a tu iglesia en la tierra para que en este tiempo de gracia pudiera ser la voz en medio de un tiempo postrero, y a través del amor tuyo, Señor, poder predicar la verdad de tu palabra. Yo te presento a mi hermano Javier. Padre, yo te pido por él, por su salud, para que tú, Padre, intervengas. Señor amado, él te ama, él te necesita que tú le visites, y en esta hora enviamos la palabra de poder, porque estas señales seguirán a los que creen. Y en esta hora, Padre, la gloria te pertenece a ti. Enviamos la palabra de poder, y yo te ruego, Espíritu Santo, que cumplas tu propósito con él. Padre, mira cada vida que al lado de su artefacto electrónico pueda tropezar con esta transmisión. Es nuestro anhelo, Padre, dejar un mensaje de arrepentimiento por medio de esta plataforma, que sea tu Espíritu Santo quien convenza de pecado, justicia y juicio, y que tú añadas a tu iglesia a los que han de ser salvos. Espíritu Santo de Dios, la
gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, es nuestro anhelo saludar las personas que usualmente se conectan con nosotros. Nuestra hermana Carmen Rita, nuestra hermana Xiomara. Dios te bendiga, Xiomara. Estamos orando mucho. Reconocemos que hay procesos muy fuertes que están pasando. Oramos también en esta hora por la salud de mi hermano Javier. Oramos por tantas vidas que reconocemos que necesitan un milagro, una visitación. Y en esta hora es nuestro anhelo hablar un poquito del tema que tiene que ver en la palabra en medio de un tiempo de tantos conflictos. Sabemos que los conflictos vienen causados por las relaciones humanas, ¿verdad? Sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que luchamos contra principados y potestades. Sabemos que en medio de un tiempo postrero hay espíritus de error que tratan de confundir las mentes, tratan de poner disensión, tratan de poner separación, y el conflicto es una realidad. No podemos negar que hay problemas entre las personas, y no podemos negar que en medio de un tiempo postrero no podemos llamar iglesia a los grupos religiosos, porque limitar el cuerpo de Cristo a un grupo religioso sería contradecir lo que dice la palabra. Nosotros sabemos que en la palabra el Señor vino a salvar lo que se había perdido, y el Señor nos muestra a través de la enseñanza de la palabra que es necesario que nosotros entendamos que hay un autor de conflictos, y a veces el conflicto es una realidad inevitable entre las relaciones humanas, aún entre los creyentes. La Biblia no ignora esta verdad, no ignora esa verdad, porque muchas personas las tenemos fuera del evangelio por causa de una herida no sanada, por causa de que alguien a lo mejor te dejó caer. Probablemente alguien pretendía ayudarte, alguien pretendía, a Dios te bendiga, evangelista Luis Mendoza, tal vez alguien pretendía ayudarte, pero en algún momento de descuido te dejó caer, y lamentablemente eso trae unas consecuencias funestas para nuestras vidas, porque hoy tenemos ante nosotros una generación de personas que andan buscando algo muy especial y no pueden entender que en medio de un tiempo postrero nosotros sabemos que hay una mala definición de lo que es iglesia del Señor. Iglesia del Señor no es un grupo religioso que únicamente se caracteriza por algo externo. Es que iglesia del Señor se define por ser alguien que ha sido transformado de adentro hacia afuera. Fíjate que en ocasiones tenemos una experiencia contradictoria cuando llegamos a los caminos del Señor, porque empezamos a incluirnos dentro de una comunidad de fe, y es en medio de la comunidad de fe que comienzan a haber choques entre las personas, porque hay diferentes caracteres, diferentes historias, pero es necesario que nosotros miremos a Cristo. Pero ¿cómo lograrlo si en medio de una familia de la fe se necesitan más personas que estén llenas del Espíritu Santo para mediar conflictos? Fíjate que en la palabra del Señor tenemos también que la palabra nos provee de ejemplos y de principios que nos ayudan a enfrentar los conflictos de manera que glorifiquen a Dios y restauren la paz. No podemos evitar que surjan cosas, porque no podemos controlar las mentes de las personas, pero es necesario que como iglesia del Señor no seamos agitadores, sino seamos pacificadores. Y para ser pacificador es necesario que mediemos entre los conflictos, porque sabemos que en medio de un tiempo postrero hay algo muy fuerte que se mueve para tratar de dañar el corazón de alguien, porque la causa de que el enemigo esté tratando de hacerte caer, la causa de que el enemigo quiere estorbar tu oración, es porque estás en el tiempo profético final, es porque es necesario que te mantengas unido, pero el enemigo quiere meterse de alguna manera y utiliza a las personas con
poca visión espiritual, porque creen que dentro de la familia de la fe las cosas se mueven de la misma forma que en la calle. Probablemente tenemos los mismos elementos porque son seres humanos, pero es otra la visión porque nosotros nos movemos en el espíritu. No es posible que tengamos relaciones almáticas y únicamente operen dentro de la esfera del alma. Sabemos que la esfera del alma en la Biblia se define como la carne. La carne porque es ahí donde están las emociones, porque es ahí donde están las situaciones que se operan de conflicto. Y fíjate, la palabra, la escritura habla que la mediación aparece como una herramienta clave para resolver diferencias. Es imposible que podamos preservar la unidad del cuerpo si no hacemos mediación de conflicto. Si antes de nosotros señalar a alguien como culpable, no escuchamos ambas versiones, es necesario que seamos puentes para unir y no para separar. Es necesario que aprendamos a tener la madurez correcta para buscar la salvación antes que una posición. Probablemente dentro de la palabra del Señor tenemos muchos ejemplos, y en medio de este tiempo postrero sabemos que esa es la estrategia o la artimaña del enemigo para desunir al cuerpo de Cristo, para hacer que las personas pierdan la fe en lo que hoy llamamos iglesia. Reconocemos que el cuerpo de Cristo ha sido diseñado para estar unido por la sangre de Cristo, para que haya una mediación de aquellos que Dios ha llamado en autoridad y pueda mantener la unificación del cuerpo de Cristo. En este tiempo tenemos personas con los corazones dañados pretendiendo ayudar a otros. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Y necesitamos entender que dentro de nuestra visión de salvación nosotros no va a ser fácil el camino. El camino para nosotros permanecer demanda que tú crezcas, demanda que te alimentes, demanda que tú te enfoques, demanda que te mantengas, que no escuches voces contrarias a lo que la palabra ha establecido. Y fíjate, para esto tenemos un caso en el Éxodo capítulo 32, versos 11 al 14. Y quiero que lo leamos porque en esta anoche me acosté muy tarde orando al Señor porque estaba analizando las cosas que vienen sucediendo a lo largo, ¿verdad?, de nuestro entorno. Y nosotros sabemos que ahí en el tiempo postrero hay una situación que el enemigo ha tratado de hacer, y es que la iglesia sea quebrantada por causa de conflictos que son inevitables, porque entre los seres humanos hay diferencias, pero no podemos permitir que esas diferencias, dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en este tiempo que vivimos, el enemigo busca cosas pequeñas para hacer que esas zorras pequeñas se infiltren y coman lo que nosotros nos ha costado sacrificio levantar, permanecer. Y dice la palabra en Éxodo capítulo 32, versos del 11 al 14, dice: entonces Moisés rogó a su Dios y dijo: Jehová, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano poderosa. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los sacó para matarlos en los montes, para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira encendida y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo, que les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la cual he hablado, y ellos la heredarán para siempre. Así pues Jehová se arrepintió del mal que había dicho que haría sobre su pueblo. Fíjate que en medio, Dios te bendiga, Mayra, que en medio de un tiempo postrero es inevitable que hayan conflictos en lo que hoy definimos como iglesia. La sociedad ha llamado iglesia a grupos, a edificios, probablemente un grupo de personas con características
características similares o que adoran de manera similar. Pero el cuerpo de Cristo es mucho más grande que eso. El cuerpo de Cristo está extendido por todo el mundo y tiene la revelación de la palabra del Señor. Pero en esta mañana la reflexión que traemos es con relación a la mediación de conflictos. En medio de un tiempo postrero sabemos que los conflictos son inevitables, porque entre relaciones de seres humanos siempre habrá alguien que a lo mejor se vaya por el lado de la tangente, ¿verdad? Como decimos nosotros por acá. Nosotros sabemos que habían situaciones, pero y por causa de esa división tuvo que entrar Moisés a interceder, porque Dios iba a intervenir de forma tal que todos iban a sufrir el castigo. Y la verdad es que a Moisés le estaba muy preocupante el asunto de que el pueblo era continuo teniendo las mismas caídas, pero eso no hizo desistir a Moisés de que interviniera. En ocasiones nosotros vemos situaciones que realmente merecen una intervención, y merecen una intervención no solamente de parte espiritual, porque sabemos que la oración y el ayuno cambia las cosas, pero es necesario que nosotros seamos esos puentes, que lejos de nosotros ser agitadores en medio de una congregación, lejos de nosotros fracturar el cuerpo de Cristo, estamos llamados a celebrar la conversión de alguien, pero también llamados a verlo crecer, a verlo desarrollarse, a verlo llegar a donde Dios lo quiere llevar. Y en ocasiones nosotros vemos que cuando las personas comienzan a desarrollar o comienza Dios a promoverlos, en ocasiones las personas se molestan porque no son ellos los llamados ahí, y es necesario que entendamos que en medio de un tiempo postrero la palabra nos manda a nosotros estar enfocados. No podemos ignorar los problemas que tenemos dentro de nuestra comunidad de fe. Hay unos problemas graves que nos están desuniendo y que fracturan el cuerpo de Cristo, que dan un mal testimonio a personas que no conocen al Señor. Y es necesario que nosotros como cuerpo de Cristo aprendamos a mediar, aprendamos a aliviar asperezas, a reconocer que todos podemos caer o fallar y que no podemos estar lanzando piedras a diestra y a siniestra, porque las ovejas no se muerden, no pelean entre sí. Nosotros necesitamos la mediación, primero que nada, del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que transforma. Fíjate que este conflicto que había en el pueblo de Dios estaba trayendo tantas derrotas en medio de las batallas, porque las batallas en esta atmósfera terrestre son inevitables. Es inevitable que vengan conflictos, es inevitable que vayas a tener choques, pero la palabra nos dice que nosotros necesitamos ser hábiles, que tenemos que ser astutos, porque no podemos permitir que el enemigo destroce la imagen de una iglesia que ha sido llamada a gloria. Y la gloria no es otra cosa, que no es únicamente un aspecto solamente superficial. Es que cuando te acercas al cuerpo de Cristo tiene que emanar un olor a fragancia, una fragancia similar a la que promueve el aceite de la unción, porque cuando tú eres un rey y un sacerdote, tú estás llamado a tu expeler ese olor a la presencia de Dios. En medio de un tiempo postrero vemos que dentro de las comunidades de fe se han convertido en ocasiones en un momento de una competencia y de chocar unos con otros, y en ocasiones vemos que se le otorgan mensajes pastorales a gente que no están capacitadas para poder llevar un mensaje pastoral, porque el mensaje pastoral le corresponde al que Dios le encomendó la iglesia. Nosotros como ovejas de un rebaño, nosotros respetamos la voz de nuestro pastor, nosotros seguimos las instrucciones que se nos dan, pero es imposible promover la división cuando nosotros mismos no mediamos para que haya una unificación. Y en medio de un tiempo tan peligroso, cuando nosotros sabemos que estar fuera del evangelio es jugar con nuestra salvación, no se trata de promover
creernos, no se trata de narcisismo, se trata de nosotros entender que Jesucristo dio su vida y su sangre por alguien que probablemente está disgustado porque nadie medió en su conflicto, porque nadie tuvo la actitud correcta de enfrentar los dos polos y escuchar versiones. Muchas veces escuchamos un solo lado de la versión, pero se nos olvida que tenemos que ejecutar un juicio completamente en una actitud correcta. Y esto fue lo que demostraba en todo su escenario Moisés. Moisés tenía que ser alguien que fuera justo. Y en aquel momento, cuando él había crecido tanto la población, él tuvo que nombrar líderes. Tuvo que nombrarlos porque es imposible que tú puedas manejar todo un rebaño solo. Tú necesitas líderes correctos, pero en los líderes correctos tienen que escuchar la instrucción correcta. La instrucción correcta viene de arriba, pero también de la demanda que Dios le ha entregado a la persona que está frente a un grupo. Y es necesario que nosotros, lejos de descomponer el cuerpo de Cristo, pensemos que somos puentes, no para morder a la oveja que está frente a nosotros, no para creernos que estamos en superior posición por llevar tal vez más tiempo o por no haber conocido nunca el mundo. Necesariamente tenemos que entender que esto no se trata de cómo comenzaste, se trata de cómo vas a terminar. Se trata de cómo nosotros vamos a celebrar no solamente el ingreso de almas nuevas para el cuerpo de Cristo, sino que puedan permanecer. No que no se nos vayan a los 6 meses, no que no se nos descompongan o se aparten del Señor. En medio de un tiempo postrero, predicar religión es un error, porque nosotros sabemos que en medio de un tiempo postrero necesitamos que más vidas entiendan el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es arrepentimiento. El mensaje de Cristo es amor. Y lamentablemente en la religión no vemos amor, porque el amor se traduce a nosotros tal vez tener la simpatía de nuestro mentor, y no se trata de eso. Se trata de que nosotros seamos gente que pueda convivir dentro de la comunidad de fe. Sabemos que en este mundo tendréis aflicción, pero tenemos que batallar. ¿Y cómo batallamos? No es lanzando piedras, es simplemente también nosotros modelando cómo manejo los conflictos, cómo hago para que las personas se unifiquen. Si yo sé que hay un conflicto por allí, aquel hermano sale por una puerta y aquella hermana por la otra, es necesario que nos enfrentemos y hablemos, porque la gente que habla se puede llegar a un entendimiento. Es imposible que ignoremos cosas en medio de un tiempo y no hagamos nada. Necesitamos estar al día, y en este tiempo vivimos con zorras pequeñas, porque lamentablemente no entendemos que el cuerpo de Cristo, la teología del cuerpo de Cristo, no se ha comprendido. Esa doctrina no está comprendida, porque lamentablemente las personas creen que por llegar a un lugar de adoración que es de fuego, con eso es suficiente. Pero es que cuando tú llegas a una comunidad de fe, de adoración correcta, tú tienes que batallar contra cosas que se te van a levantar. ¿Y cómo manejamos eso? Con una guianza correcta. No podemos pretender lanzar piedras a diestra y siniestra si no confrontamos. Vamos a arreglar, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Dónde fue que se perdió el entendimiento? Porque usted tiene esta situación con esta hermana o este hermano con aquel. Simplemente es nosotros sentarnos a escuchar. Y sabemos que en medio de un tiempo postrero las voces son muchas. Probablemente lo más fácil sería que las personas se fueran. Pero nosotros sabemos que un pastor, un buen pastor, da su vida por las ovejas. Y en medio de un tiempo postrero necesitamos ser empáticos con gente que a lo mejor no son aceptadas dentro de un grupo. Probablemente hay gente que vienen a nuestro lugar de adoración buscando una familia de la fe. Y en ocasiones no es esa la situación. Necesitamos cambiar la actitud porque somos una familia de fe. Necesitamos entender que hay que mediar en los conflictos, que esto no se trata de simpatía, que esto se trata de un amor verdadero, que esto se trata de un servicio, no un servicio al ojo humano, no es para que me vean.
simplemente es para que, aparte de que las personas reconocen tu trabajo, también pueda ser agradable delante de Dios. Porque cuando nosotros hacemos los trabajos, pero simplemente lo que queremos es que nos vean, pues yo creo que es más peligroso que tomar un micrófono. Porque el micrófono probablemente lo toman otras personas que a lo mejor, de alguna manera, son manipulables para ti. Pero no es la forma correcta. No es la forma correcta. Y en medio de un tiempo postrero sabemos que estamos fracturando el cuerpo de Cristo. Y es triste ver esto, amado hermano, porque en medio de un tiempo postrero nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Fíjate que Abigail, cuando vio que su esposo, Nabal, se atrevió a meterse con el rey, con David, lamentablemente ella en aquel momento desconocía lo que había sucedido. Y dice la palabra en 1 Samuel 25, nos describe todo el capítulo, el error que cometió aquel hombre Nabal cuando David fue a pedirle un favor. Fíjate que todas las situaciones que acontecen dentro del pueblo de Dios en ocasiones están escritas en la palabra para que nosotros podamos tener una guía y poder entender cómo manejar estos conflictos. Seres humanos son complicados. Los seres humanos muchas veces son de diferentes caracteres, tienen diferentes formaciones. Pero necesitamos entender que hay una autoridad delegada. Dentro de lo que es la familia de la fe, hay una autoridad delegada de parte de Dios primero al líder y luego a los demás. Y es necesario que quien no se somete a sus autoridades también tienen que de alguna manera ser reprendidos, porque no es posible que tú puedas tener un líder al frente y que esas personas quieran hacer lo que a ellos les parece. No es un orden correcto. Se supone que hay un orden. Dentro de la casa de Dios hay un orden. Y el orden es establecido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo establece, dice el apóstol Pablo, una serie de ministerios y unos órdenes dentro de la iglesia. Y lo hace así para que haya un orden que fluya el Espíritu Santo de manera correcta. En este tiempo que vivimos vemos un tiempo de confusión. Vemos que Abigail, aquella mujer que te acabo de citar de 1 Samuel 25, era una mujer que no sabía lo que había hecho su esposo, pero tan pronto sus siervos le indicaron la acción que había tomado su esposo Nabal contra el propio rey David, ella no lo pensó dos veces y ella comenzó a llenar aquellos animales de ofrendas y de cosas para poder aplacar de alguna manera lo que le esperaba a Nabal, su esposo, por causa de haberle faltado el respeto al rey. Fíjate que en ocasiones nosotros sabemos que la ignorancia es atrevida. Muchas veces las personas que no conocen el orden que hay dentro de la iglesia se atreven a enfrentar a sus líderes porque no pueden hablar. Creen que es como la política, donde la simpatía es lo que te va. Pero cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo hay un orden establecido y ese orden viene de parte de Dios. Es inviolable que nosotros podamos cruzar la línea y mantener esos conflictos ahí para querer después sentir la unción. La unción es necesaria, pero la unción viene por causa de que la misericordia de Dios en medio del pueblo está. Pero es necesario que nosotros como líderes seamos mediadores de paz, mediadores, no agitadores. No poner gente a liderar en un lado y a ponerlos a... No es así. Nosotros necesitamos establecer el orden, porque eso fractura el cuerpo de Cristo. Y fíjate que esta mujer llamada Abigail, ella fue capaz de enfrentar al rey, aún sabiendo, no fue con las manos vacías. Ella fue a donde el rey con las ofrendas pertinentes, y luego que ella intercedió por Nabal, ella evitó la muerte que llegara a su casa. Nosotros sabemos que nosotros tenemos vida y muerte en nuestra boca. Cuando nosotros podemos ver el error de algo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es nuestro deber que, si Dios nos está mostrando algo, inclinemos nuestro corazón ante el Señor y presentemos esa situación. Porque no es posible que en medio de un tiempo postrero, gente que tienen el conocimiento de la verdad estén fallando en cosas tan graves como esa.
Cosas como la comunicación, porque la comunicación dentro del cuerpo de Cristo es necesaria. Y en cualquier esfera de este universo donde Dios nos ha plantado por ahora, nosotros necesitamos comunicarnos. Y para comunicarnos hay que hablar, hay que dialogar, hay que orar, pero también hay que hablar. Hay momentos para orar y hay momentos para actuar. No podemos evitar orando con nuestras acciones, que las acciones se arreglen, porque el escenario no se arregla así. Dios te dio autoridad. Dios te dio la capacidad de mediar conflictos. Fue lo que se le permitió a Abigail también, mediar el conflicto que iba a traer muerte eventualmente a su casa. Y ella, por ser una mujer de visión, ella pudo ir a adelantarse, correr el camino más corto para ir a interceder por aquel esposo que tenía una actitud incorrecta. Probablemente nosotros vemos también las hazañas de gente que probablemente no saben ser sujetos a la autoridad y siempre buscan el shortcut para llegar a donde ellos quieren llegar. Pero no es así que se maneja el cielo, porque en el cielo hay un orden. Y el orden es que el menor, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay que servir. Y para servir no somos servidores al ojo humano. Muchas veces servimos y nadie se entera. Probablemente servimos y tú no te das ni cuenta de lo que está pasando. Nadie lo sabe, pero sí tú tienes que entender que tus acciones, probablemente para ser vistas del hombre, fracturan el cuerpo de Cristo. No se trata de nosotros manejar las cosas de esa manera, porque nosotros necesitamos ir enfocados en amor. Y probablemente esa persona que choca con nosotros, que trata de ser piedra de tropiezo porque todavía maneja las cosas a la forma como se manejaba el mundo, necesita la mediación de un líder con visión y que pueda decir: vamos a hablar. Esto se acabó, esto tiene que parar aquí, esto tenemos que, ¿por qué tú actúas así? ¿Por qué tú actúas así? Y es necesario confrontar. Confrontar para llegar a un acuerdo, no para echar a uno y al otro, no. Es para llegar a un acuerdo, porque esto se trata de ser gente de actitud. Y fíjate que Jesús, para terminar nuestra reflexión, nuestra exhortación, Jesús fue mediador de un mejor pacto. Y fíjate que en el Nuevo Testamento Jesús es presentado como el único mediador entre Dios y los hombres. Y esa palabra que nos dice 1 Timoteo 2:5, su sacrificio en la cruz resolvió el mayor conflicto que había entre nosotros. Había una enemistad entre nosotros y Dios. Fíjate que Jesús fue el mediador del mejor pacto. A causa del pecado, Jesús fue el mediador. Y a través de su sangre, Él nos quita cualquier pecado. La religión te señala por tu pasado. La religión te sigue señalando las marcas que traes. Pero las marcas que traes son parte de tus herramientas para el desarrollo que Dios quiere para una iglesia que está tal vez lamentablemente en un aspecto externo, religiosamente tal vez aceptable, pero no está preparada para escuchar el sonido de la voz de Dios en este momento. Y nosotros necesitamos reconocer que el Señor nos llama a unificar el cuerpo de Cristo. Y es necesario escuchar antes de hablar. Es necesario actuar con humildad y mansedumbre. ¿Cómo actuamos con humildad y mansedumbre? Bueno, eso es algo que hay que desarrollar, que el Espíritu lo desarrolla. Porque en ocasiones nosotros confundimos lo que es la humildad con alguien que no habla, con alguien que probablemente es tímido. Pero la persona que es humilde no necesariamente es que no habla. La persona que es humilde muchas veces guarda silencio porque quiere esperar a que Dios pelee. La persona que es humilde probablemente se echa a un lado y te deja el paso para que otra persona siga con la carrera. Pero lo hace porque no va a estorbar la obra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos que la humildad es un fruto que se desarrolla por causa de una relación directa con el Espíritu Santo. Esto no se trata de saltar en medio de un culto y de brincar o alborotar. No se trata de eso. La unción es hermosa y cuando hay que hacerlo se hace. Si hay que rodar por el suelo se rueda. Pero es necesario que entendamos que el Espíritu Santo va más allá, que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a amar aquello que a nosotros probablemente se nos hace muy difícil soportar.
Porque fíjate que dentro de la comunidad de fe tenemos personas que se entregan hasta cierto punto, pero no se entregan por completo. Y son esas las personas que siguen siendo cizaña dentro del cuerpo de Cristo. Y no podemos echarlas del templo. Necesitamos sobrevivir y en medio de eso mediar el conflicto. ¿Cómo mediamos el conflicto? Poniendo límites, hablando, dialogando. Vamos a ver qué está pasando, por qué esto, por qué aquello, porque es necesario. No podemos permitir faltas de respeto dentro del cuerpo de Cristo. Podemos perdonar y olvidar, pero necesitamos enfrentar las situaciones, confrontar hasta qué punto las cosas llegan, porque es necesario. No podemos omitir ese paso, tratando de que las cosas lleguen a donde tienen que llegar y mientras la situación se va haciendo más grande como una avalancha de nieve, ¿verdad? Vemos que la bola de nieve se va haciendo peor. Y en este tiempo es peligroso desarticular el cuerpo de Cristo haciéndonos los de la vista larga o los que no queremos hablar. No, la excusa de que consultamos con Dios es demasiado un estribillo muy repetitivo, porque tenemos que actuar. El tiempo de nosotros actuar nos llega. El Señor le habló a Moisés, le dijo, no, no es tiempo de, dile a mi pueblo que marche. Había que marchar y es necesario que nosotros entendamos que en medio de un tiempo postrero hubo que tomar acción. Aquel Moisés tuvo que tomar acción como intercesor para evitar que Dios enviara aquel juicio porque estaban perdiendo batallas. También vemos a una Abigail que sabía lo que venía para su casa, era muerte, porque su esposo habló sin pensar. Es que hablar sin pensar en ocasiones nos puede llevar a un conflicto mayor. Pero es necesario llegar a un diálogo, llegar a hablar, a confrontar las partes involucradas, a llegar a un acuerdo, no para pelear, sino para establecer un cese y un desista y comenzar en cero. Es necesario. Yo creo que el tiempo de nosotros ser puentes ha llegado porque es un tiempo postrero. No podemos lanzar piedras a distancia para que cada quien la coja si nosotros no tenemos la actitud correcta de unificar al pueblo. No se trata de quedarte con los que no dan problemas. Se trata de poder arreglar situaciones, porque a mayor crecimiento más conflictos van a haber. Es necesario que nosotros enfrentemos las cosas de la manera correcta. Y probablemente en medio de un tiempo postrero se hace necesario que la iglesia lo entienda, porque hemos creído que dentro de la iglesia es un promover de nosotros como personas, y es necesario entender que no se trata de nosotros, se trata de la obra del reino, se trata de que más personas sean añadidas al cuerpo de Cristo. Y es necesario que donde quiera que Dios nos ponga a funcionar, seamos las personas correctas. Lamentablemente es muy triste ver que dentro de una hermosa congregación, las personas que en ocasiones deberían tener un mejor testimonio, no son las que lo están dando de la manera correcta. Y es necesario que nosotros aprendamos a bregar con los conflictos. Y los conflictos no para hacer que alguien quede en vergüenza ni desmoralizado, pero sí hay que detener la situación. No podemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque si hubo una falla, hay que llegar al punto donde hay que arreglar. Hay que arreglar y ver por qué ha habido el impasse que ha habido. Probablemente es que también hay una mala comunicación, no nos estamos comunicando y eso no está correcto. Es necesario que a mayor crecimiento, mayor estemos preparados, porque en el cielo no es para un sector nada más. En el cielo no se va por la simpatía, por las cosas que yo hago, por cuántas cosas yo hago o en cuántos grupos yo estoy. No se trata de eso. El cielo va más allá, porque Jesús pagó el precio de tu salvación y la mía, y quiere que otros sean salvos. No quiere que otros se vayan por causa de tú no mediar conflictos, porque los conflictos hay que mediarlos y confrontar para terminar el asunto y ser puentes, y que el Señor se pueda seguir moviendo en los diferentes dones que el Señor le ha entregado a su iglesia. Por eso en la palabra tenemos el ejemplo de Moisés, quien se convirtió en un intercesor
intercesor para el pueblo de Israel. También vimos a Abigail como una mujer intercesora de su casa. Ella pudo evitar la muerte segura que venía sobre aquel esposo llamado Nabal. Y también vemos a Jesús, quien es mediador del pacto, de nuestra enemistad contra Dios, porque el pecado nos ponía en una enemistad con Dios, que fue nuestro dador de la vida. Nosotros somos otra vez restaurados en esa relación cuando nos arrepentimos. Por eso ninguna oveja puede lanzarle piedras a otra oveja o morder a otra oveja, porque nosotros estamos llamados. Esto no es de cómo comenzaste, esto es de cómo tú terminas. Perseverar hasta el fin. Y madurez es necesario, porque hay diferentes caracteres dentro de las comunidades de fe. Si nosotros nos detenemos por la mala acción de alguien, o por la mala actitud de alguien, o por el rechazo de alguien, yo quiero decirte que eso es algo que no le conviene a la persona, porque para donde nosotros vamos es necesario que estemos uno. Y el Señor nos ha llamado a estar unidos, a estar unidos en amor. Y de esa manera todo lo demás sigue cayendo en su lugar. Así que en este día es nuestro anhelo que tú entiendas que el cuerpo de Cristo también tiene conflictos en ocasiones, porque en este mundo tendrás aflicción, pero es necesario que tú aprendas a entender que solo en Él hay paz, que solo en Él hay vida, que solo en Él se pueden manejar los conflictos, y es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque si nos quedamos en la vieja creación, probablemente seamos religiosos de seguir reglas humanas, seamos los más simpáticos dentro de nuestra congregación. Dios te bendiga, hermana Mirel, sí. Pero realmente Dios no nos ha llamado a un curso de simpatía. Dios nos ha llamado a perseverar hasta el fin. Dios nos ha llamado a sanar el cuerpo de Cristo, a nosotros vendar heridas que probablemente han venido de la mordida de una oveja que se ha creído que está por encima de la otra, y es lamentable porque en medio de un tiempo postrero necesitamos estar dentro del rebaño y necesitamos comer del pasto correcto, necesitamos ser alimentados, y lejos de nosotros señalar a otros para que se queden en el camino, necesitamos levantar, vendar a aquel que está herido. Probablemente el liderazgo mayor que necesitamos tener es que nosotros sanemos al que está herido, traigamos de regreso al que hemos echado a un lado, aquel que a lo mejor Dios lo levantó y por alguna razón tú has querido ponerle el pie. Es necesario que nosotros entendamos que de Dios es el poder y que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En medio de un tiempo postrero hay muchas voces. Probablemente sería más fácil mandar a decir las cosas con otro para no tener uno que enfrentar situaciones. Pero el pastorado del tiempo final necesita ser la voz correcta en medio de un tiempo postrero. No podemos permitir que las zorras pequeñas se metan a nuestro lugar, porque nuestra viña está en cierne, está produciendo, y es necesario que nosotros estemos atentos como los vigilantes, los centinelas estaban siempre vigilando la entrada de aquellas cosas que podían venir a dañar el pueblo. En este tiempo yo te invito a que seas parte del nuevo nacimiento en Cristo y que tú te unas a creer que de Dios es el poder y que Él es quien pelea nuestras batallas. En este día yo te invito a que nazcas del agua y del Espíritu. En esta semana estamos celebrando los 15 años de la iglesia donde perseveramos, Iglesia Mami Isabela, y en este día nos proponemos llegar al culto de celebración de los 15 años de ministerio. Así que nosotros nos gozamos y sabemos que de Dios es el poder y que es necesario perseverar hasta el fin, y mirando al blanco de la soberana vocación. Aún en medio de circunstancias diferentes y adversas, se nos hace un poco difícil, pero es necesario persistir. Así que en este día, gózate en el Señor y descansa en Él. Confía que es Él quien tiene el poder. Oramos por la salud de nuestro hermano Javier Rodríguez, para que el Señor ponga su mano en su vista. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Padre, tuya es la gloria, el poder, Padre amado. Reconocemos, Padre mío, que en medio de un tiempo postrero el enemigo utiliza los conflictos de las relaciones humanas para infiltrarse, Padre amado, en un lugar que no le pertenece. Padre, nosotros sabemos que somos tu cuerpo, y en medio de un tiempo
tiempo postrero tenemos un mensaje que compartir y es arrepentimiento. Es esa vida eterna que tú nos has entregado desde ya, Padre mío, para que seamos gente, Padre, victoriosa, gente que pueda sonreír, gente que pueda vivir en paz, gente que pueda adorar con libertad. Oh Espíritu Santo, yo te pido en esta hora por la salud de mi hermano Javier. Oh Padre amado, te presento también la salud de mi hermana Marlene. Padre amado, yo te ruego en esta hora que tú envíes tu palabra de salud, que tú, Padre amado, levantes al caído, que tú restaures relaciones, que tú libertes, Señor, los corazones dañados. Y en esta hora, Padre, dale sabiduría, Padre amado, a todo aquel que tiene que tomar decisiones que son importantes. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, mi Dios, guardándonos y guiándonos hacia tu verdad y hacer lo que tenemos que hacer. La gloria te pertenece a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que en esta hermosa mañana damos gracias al Señor por la palabra que el Señor nos ha entregado. Era un mensaje, un tema necesario. La mediación de conflictos es urgente que sea practicada y que nosotros veamos que hay una restauración de relaciones, porque estamos en un tiempo final. No nos conviene a nadie empezar bien y terminar mal y perdernos al final. Así que en este día, Dios te bendiga, comparte este en vivo con alguien. Adelante en el Señor, buen día y buen provecho.